Hola, ¿qué tal estudiantes? Tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a su clase de matemáticas del día de hoy. Hoy tenemos el tema de razones trigonométricas y para eso vamos a empezar a identificar cada una de las razones trigonométricas. La razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y eso se trabaja de acuerdo a un ángulo, por eso está esto señalado. Lo he dicho en ocasiones en videos anteriores. El ángulo aquí puede ser el ángulo beta, alfa, omega. O sea, usted puede identificar el ángulo como usted crea que deba llamarse el ángulo. No necesariamente siempre tiene que llamarse teta o beta o alfa, omega. No. Le vamos a poner seno del ángulo y usted ya le da una identificación. Vamos a suponer que el seno de un ángulo siempre va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. Profesor, algunos nos han dicho, no se llama lado opuesto, se llama cateto opuesto. Exactamente igual. Llámelo lado, llámelo cateto, no va a pasar nada. A mí personalmente me gusta más trabajarlo como lado. Lado opuesto sobre hipotenusa. Ok. Coseno. Lado adyacente o cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Ok. Tangente. Ojo, tangente. La tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Es cotangente, lo opuesto de la tangente, lo contrario. Lado adyacente sobre lado opuesto. Secante, lo contrario del coseno. Hipotenusa sobre el lado adyacente. Y el seno, para este caso, el cosecante es lo opuesto del seno. Lo opuesto del seno sería hipotenusa sobre el lado opuesto. Estas son las razones trigonométricas de un ángulo. Ya vuelvo y les digo, usted puede ponerle alfa, omega, teta, beta, como usted quiere identificar el ángulo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio de identificación. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a identificar cuál es el ángulo recto. Entonces, el ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Aquí lo tengo. Siempre el ángulo recto será el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y vamos a suponer que este se va a llamar teta. Entonces, vamos a identificar cuál es el lado opuesto, la hipotenusa y el lado adyacente. Lo primero que vamos a identificar. Entonces, el lado adyacente vendría siendo este, el que está pegadito al ángulo teta. Entonces, esto se llama lado adyacente y vamos a decir que esto se llama A. Vamos a ponerle A. Vamos a buscar el lado opuesto, lo contrario del ángulo, sería B. Y vamos a buscar la hipotenusa, que sea C. Estoy utilizando letras similares a teorema de Pitágoras, para que ustedes más o menos se familiaricen. Lado adyacente, lado opuesto, hipotenusa. Y de acuerdo a este triángulo y a estos datos, voy a aplicar las razones trigonométricas. Y para eso, lo primero que hago es identificar cuál es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces voy a decir, el seno del ángulo teta, porque este es el ángulo teta, es igual. Entonces, seno es lado opuesto. Ojo, el seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el lado opuesto de este ángulo es D. Entonces,
B sobre la hipotenusa que es C. Ok, el coseno de teta es igual. Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Lado adyacente de qué? Del ángulo teta. Lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería A sobre C. Siguiente. Tangente. La tangente es lado opuesto sobre lado adyacente. Según el ángulo teta, el lado opuesto es B y el lado adyacente es A. Entonces sería lado opuesto B sobre el lado adyacente, que vendría siendo A. ¿Listo? Vamos a hallar ahora la cotangente. Cotangente es lo contrario de la tangente. Lo contrario es el lado adyacente sobre el lado opuesto, que para nuestro caso es A sobre B. Vamos a hallar ahora el secante. Es igual. Lo contrario del coseno. Si el coseno era lado adyacente sobre hipotenusa, lado adyacente sobre hipotenusa, A sobre C, pues la secante será C sobre A. ¿Listo? Muy bien. Y por último vamos a hallar la cosecante, lo contrario del seno. Si el seno era el lado opuesto que es B sobre la hipotenusa que es C, entonces nuestra cosecante, ¿sí? Ojo, esto se llama teta, ¿no? Vamos a ponerle aquí para que no necesite, pero eso no le puso teta. Eso, teta. Será igual a C sobre B. Hemos identificado ya las características y las razones trigonométricas del triángulo número 1. Vamos con el triángulo número 2. El triángulo número 2, lo primero que hacemos es identificar el ángulo de 90 grados. Supongamos que el ángulo que vamos a trabajar es este. ¿Sí? Y que ese ángulo lo vamos a llamar beta, ángulo beta. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es identificar cuál será el lado adyacente de beta, el lado opuesto de beta y la hipotenusa. Entonces, esto será, vamos a ponerle al adyacente, vamos a ponerle D, vamos a trabajarlo en minúscula. A mí siempre me ha gustado que los lados vayan en minúscula y los ángulos vayan en mayúscula. D, el lado opuesto, vamos a ponerle a veces de E, y vamos a ponerle a este F, la hipotenusa. Listo. Y para esto vamos a hallar el seno del ángulo beta, el coseno del ángulo beta, la tangente del ángulo beta. Vamos a hallar la cotangente del ángulo beta. Vamos a hallar la secante del ángulo beta. Y por último vamos a hallar la cosecante del ángulo beta. ¿Listo? Y sin más preámbulos, vamos a iniciar a descubrirlos. Entonces el seno de beta, porque estamos trabajando sobre este ángulo. Seno sería lado opuesto, que sería E, sobre la hipotenusa que es F. Coseno de el ángulo beta, lado adyacente sobre hipotenusa, D sobre F. Tangente, lado opuesto sobre lado adyacente, entonces sería E sobre D. Perfecto. Cotangente, lo contrario de la tangente, D sobre E. La secante, lo contrario de el coseno, ojo, lo contrario del coseno, entonces sería
F sobre D. Y la cosecante, lo contrario del seno, que sería F sobre E. Y con esto hemos terminado la identificación del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo para hallar razón trigonométrica, hallar catetos e hipotenusa.